Al acceder a Moodle vemos un listado de las asignaturas o cursos en los que estamos inscritos, ya sea con el rol de profesor o de estudiante. Por ejemplo, al pinchar en el nombre de una asignatura accederemos a su contenido. Aquí podemos ver un poco la estructura que suele tener el Moodle, aunque puede variar dependiendo del estilo, del tema de diseño que haya aplicado en la plataforma. Por un lado tenemos el menú de idioma para cambiar el idioma de la interfaz de los menús de Moodle. A la derecha está el menú de usuario, donde encontramos opciones para configurar el perfil, para acceder a las calificaciones, al sistema de mensajería, la opción de cambiar rol si somos profesores, que veremos más adelante, y en general son opciones que son generales a toda la plataforma. Debajo del nombre de la asignatura justo aparece la navegación de migas de pan. En la página principal de la asignatura se define por lo que Moodle llama el nombre corto, que suele coincidir con las siglas de la asignatura y su código. Si, por ejemplo, accedemos a una de las actividades de la plataforma, vemos cómo la navegación cambia y nos indica que estamos dentro del foro avisos. Para volver a la página principal de la asignatura, siempre pinchamos sobre su nombre corto y volveríamos a ella. En el lateral aparecen o suelen aparecer los paneles, los bloques de navegación y administración. En el bloque de navegación tenemos enlaces directos a todas nuestras asignaturas y también encontramos opciones interesantes como el listado de participantes de la asignatura o enlaces a todas las actividades de cada una de las secciones. Los paneles se pueden plegar o desplegar para facilitarnos o para que nos sea más cómodo trabajar en la asignatura. En el panel de administración es donde vamos a encontrar las opciones más útiles para configuración y edición. En la página principal de la asignatura este panel muestra administración del curso y nos da las opciones generales de edición del curso. Sin embargo, si entramos por ejemplo en una tarea, vemos que ese panel cambia y ahora se llama administración de tareas y nos muestra todas las opciones relativas a esta actividad. Todas las opciones que nos pueden hacer falta aparecen aquí. Las opciones que veíamos antes no desaparecen, sino que aparecen aquí abajo plegadas. Si volvemos a la página principal del curso, nos queda por ver, en la parte central aparecería el contenido y luego fundamental es el botón de activar edición, que es el que nos va a permitir añadir contenidos a la plataforma, editarlos y demás. Al activarlo vemos que aparecen una serie de iconos y enlaces que en realidad son menús de opciones. Podemos desplazar o mover de sección las actividades, podemos acceder a editar sus ajustes, ocultarlas temporalmente, duplicarlas, eliminarlas. En cada una de las secciones, que son estas cajitas de aquí, que Moodle llama en este caso temas, encontramos un enlace que se llama añadir una actividad o un recurso, y si pinchamos sobre él podemos ver todas las actividades y recursos disponibles. Moodle diferencia entre recursos, entendiendo que son el material fijo de la asignatura, y actividades, entendiendo que son aquellas que requieren la participación de los alumnos en algún modo. Si quisiéramos añadir más temas, al final de la página tenemos un enlace a añadir temas, indicaríamos cuántas secciones nuevas queremos. Nos crearía otro bloquecito vacío en el que podríamos añadir contenido nuevo.